Figura 5, 23. Dos modelos diferentes de bloqueo por parte de la empresa finlandesa Abloy. A pesar de que parece muy distinta, estos bloqueos tienen casi idéntica construcción interna y cada uno utiliza un mecanismo de doble bola unsimable. Nota la forma curvada de las muescas a ambos lados de cada gemela. Figura 5, 24. Un pico pistola snap está diseñado para ser celebrada de tal forma que la aguja larga, como brazo, vuela hacia el polo stacks, poniéndose en contacto con la llave de los pasadores. Figura 5, 25. Cuando se utiliza una pistola de pick, uno intenta hacer contacto con el brazo de la aguja todas las puntas de las patas clave simultáneamente. Esto es a menudo muy difícil. No solo debe elegir arma, se realizó perfectamente nivelado, pero tiene que haber espacio suficiente dentro de la ranura para el brazo para viajar. Esto es menos frecuente en los modernos, bien diseñados chaveteros. Como bolas en una mesa de billar, como los que se ven en la figura 5, 26, la energía se debe transferir a través de la llave de los pasadores, véase la figura 5, 27, y el resultado en el movimiento de los pins del conductor. Si tienes suerte, los pins del conductor volará hacia arriba, véase la figura 5, 28, lo que permite girar el tapón si ves todo perfectamente. La figura 5, 26. Ajuste de bloqueo y golpearse, para esa materia, se basa en los principios fundamentales de la física newtoniana, que pueden ilustrarse mediante la transferencia de energía entre las bolas sobre una mesa de billar. Figura 5, 27. Figura 5, 23. Dos modelos diferentes de bloqueo por parte de la empresa finlandesa Abloy. A pesar de que parece muy distinta, estos bloqueos tienen casi idéntica construcción interna y cada uno utiliza un mecanismo de doble bola unsimable. Nota la forma curvada de las muescas a ambos lados de cada gemela. Figura 5, 24. Un pico pistola snap está diseñado para ser celebrada de tal forma que la aguja larga, como brazo, vuela hacia el polo stacks, poniéndose en contacto con la llave de los pasadores. Figura 5, 25. Cuando se utiliza una pistola de pick, uno intenta hacer contacto con el brazo de la aguja todas las puntas de las patas clave simultáneamente. Esto es a menudo muy difícil. No solo debe elegir arma, se realizó perfectamente nivelado, pero tiene que haber espacio suficiente dentro de la ranura para el brazo para viajar. Esto es menos frecuente en los modernos, bien diseñados chaveteros. Como bolas en una mesa de billar, como los que se ven en la figura 5, 26, la energía se debe transferir a través de la llave de los pasadores, véase la figura 5, 27, y el resultado en el movimiento de los pins del conductor. Si tienes suerte, los pins del conductor volará hacia arriba, véase la figura 5, 28, lo que permite girar el tapón si ves todo perfectamente. La figura 5, 26. Ajuste de bloqueo y golpearse, para esa materia, se basa en los principios fundamentales de la física newtoniana, que pueden ilustrarse mediante la transferencia de energía entre las bolas sobre una mesa de billar. Figura 5, 27. Figura 5, 23. Dos modelos diferentes de bloqueo por parte de la empresa finlandesa Abloy. A pesar de que parece muy distinta, estos bloqueos tienen casi idéntica construcción interna y cada uno utiliza un mecanismo de doble bola unsimable. Nota la forma curvada de las muescas a ambos lados de cada gemela. Figura 5, 24. Un pico pistola snap está diseñado para ser celebrada de tal forma que la aguja larga, como brazo, vuela hacia el polo stacks, poniéndose en contacto con la llave de los pasadores. Figura 5, 25. Cuando se utiliza una pistola de pick, uno intenta hacer contacto con el brazo de la aguja todas las puntas de las patas clave simultáneamente. Esto es a menudo muy difícil. No solo debe elegir arma, se realizó perfectamente nivelado, pero tiene que haber espacio suficiente dentro de la ranura para el brazo para viajar. Esto es menos frecuente en los modernos, bien diseñados chaveteros. Como bolas en una mesa de billar, como los que se ven en la figura 5, 26, la energía se debe transferir a través de la llave de los pasadores, véase la figura 5, 27, y el resultado en el movimiento de los pins del conductor. Si tienes suerte, los pins del conductor volará hacia arriba, véase la figura 5, 28, lo que permite girar el tapón si ves todo perfectamente. La figura 5, 26. Ajuste de bloqueo y golpearse, para esa materia, se basa en los principios fundamentales de la física newtoniana, que pueden ilustrarse mediante la transferencia de energía entre las bolas sobre una mesa de billar. Figura 5, 27. Figura 5, 23.
Dos modelos diferentes de bloqueo por parte de la empresa finlandesa Abloy. A pesar de que parece muy distinta, estos bloqueos tienen casi idéntica construcción interna y cada uno utiliza un mecanismo de doble bola unsimable. Nota la forma curvada de las muescas a ambos lados de cada gemela. Figura 5.24. Un pico pistola snap está diseñado para ser celebrada de tal forma que la aguja larga, como brazo, vuela hacia el polo stacks, poniéndose en contacto con la llave de los pasadores. Figura 5.25. Cuando se utiliza una pistola de pick, uno intenta hacer contacto con el brazo de la aguja todas las puntas de las patas clave simultáneamente. Esto es, poner a cero la selección. Puede haber varias maneras de usar un tubular lockpick, sino preparar la herramienta siempre se realiza de la misma manera. En orden a cero los sensores que tradicionalmente son empujados hacia arriba, más allá de la punta de la herramienta de trabajo del eje, véase la figura 6.20, y luego la propia herramienta se presiona contra una superficie dura y plana, véase la figura 6.21, para hacer las puntas de los sensores perfectamente enrasado con la punta, véase la figura 6.22. Si bien esto se refiere a menudo como reducción a cero de la herramienta, en la figura 6.20. Una selección tubular con todos sus sensores hacia arriba, más allá de la punta de trabajo. Figura 6.21. Pulsando un tubular de recoger en una superficie plana y firme, a fin de cero de la punta de los sensores. Figura 6.22. La herramienta selección ahora está totalmente restablecido y listo para ser usado en un bloqueo. Que un código bitting de cero normalmente es representante de ninguna reducción de una tecla, el término no es 100% exacto en este contexto, habida cuenta de que algunas de las normas de un código de 8 bitting representan ningún corte en absoluto. Aún así, dada la prevalencia del término, no consideraría que es impropio hablar de reducción a cero, una herramienta de selección tubular cuando este proceso se realiza. Como se mencionó al principio de esta sección, hay dos formas principales de utilizar una herramienta de selección tubular. En cada caso, sin embargo, es importante ser consciente de cómo esta herramienta debe ser insertada en la cerradura. Insertar la selección. Herramientas de selección tubular rara vez, si acaso, cuentan con un destacado punto de metal pegada hacia afuera desde el eje cilíndrico, el centrado exterior bit. Llaves tubulares casi siempre incluyen una pequeña protuberancia o saliente de metal en su superficie interna, un bit centrado interior que puede alinearse con una ranura en el conector de la cerradura. Alinear la herramienta selección correctamente en la cara de la cerradura. Inserte la herramienta directamente en el bloqueo en la medida en que va a viajar. Tener cuidado al colocar y mover la selección en un paralelo directo con cómo se orienta el bloqueo, véase la figura 6.23. Si intenta insertar la herramienta en un ángulo fuera del centro, como se muestra en la figura, quizás un poco exageradamente, en la figura 6.24, esto puede molestar a los sensores y empujarlos fuera de posición accidentalmente. Figura 6.23. Un tubular de elegir siempre debe insertarse en una recta, de manera directa. En general, un tubular PIC debe sentirse relativamente liso y sin obstrucciones cuando se inserta en un bloqueo. Ocasionalmente, la clave en las muescas de centraje habrá un tapón un poco pequeña, y es la primera vez que su selección está insertada puede parecer un poco dura y resistente. Si no está seguro de si o no usted inserta su selección correctamente, retírelo y observar los sensores. La siguiente sección, Trabajando el PIC, ofrece algunos consejos sobre cómo la aparición de los sensores puede indicar si ha cometido un error. Trabajando la selección. Como comencemos el debate de cómo manipular una cerradura tubular con este estilo de herramienta de selección, es una buena idea examinar algunos ejemplos específicos de cómo los sensores avanzar sobre esta herramienta de selección. Observe las tres imágenes compañeros se muestra en la figura 6.25. A la izquierda está una imagen mostrando una galga que se ha movido parcialmente en su espacio de trabajo. Es probable que vea muchos sensores que se mueven en esta moda. En el oriente es una imagen mostrando una galga que se ha movido todo el camino hasta la máxima profundidad de corte para una posición determinada en una llave tubular. Usted no encontrará este tan a menudo cuando se recogen la mayoría de los bloqueos. Super DE corta como esta no ocurren tan frecuentemente en las teclas. Encontrando una galga se trasladó a esta posición en su selección puede ser un signo de una problemática. Figura 6.24. Tenga cuidado para no introducir nunca la herramienta tubular en un ángulo. Esto puede alterar la posición de algunos de los sensores.
Pin stack, generalmente con una primavera muy rígidas, que requerirán mayor atención. A la derecha está una imagen mostrando una galga que se ha movido más allá de la posición de corte más profundo. Este es un signo de que algo ha ido mal. Lo más probable es que la herramienta selección enganchado en el borde de la carcasa del bloqueo cuando se inserta en el enchufe. Mi esperanza es que estos tres espesores diferentes movimientos son claros. Se hará referencia a ellos como discutimos los dos métodos principales de selección mediante el tubular. El lado a lado rocking técnica. El primer método de recogida tubular que he aprendido fue el lado a lado rocking técnica. Esto es sencillo de comprender, fácil de realizar, y tiene una tasa de éxito relativamente decente contra cerraduras tubulares que no incluyen protecciones especiales. Comenzar por la reducción a cero de los sensores, como se muestra en las figuras 6, 20 y 6, 21. Insertar la selección directa y completamente en el enchufe, como se muestra en la figura 6, 23. Con la herramienta selección, todo el camino en el rod por intentar girar el tapón hacia la derecha y hacia la izquierda con un movimiento indicado en la figura 6, 26. El enchufe no va a ser capaz de mover muy lejos, y que usted puede creer que no estás logrando nada en absoluto. Si se va a quitar la herramienta de selección, sin embargo, lo más probable es que te observe que muchos de los sensores se han movido. ¿Cómo es esto posible? La razón tiene que ver con pasadores de enlace, cómo producir el movimiento de una pila de pin. Recordar de nuevo en el capítulo 2 cuando hablamos sobre pilas de pin y el enlace de las patillas del controlador en la línea de cizalla. Figura 2, 7 mostró el movimiento de un pin de conductor que quedó encajado en la línea de cizalla cuando el tapón fue expuesto a una fuerza de rotación. Lo que no puede haber sido tan obvio entonces, dado que era la figura 6, 25. Tres posibles posiciones donde una galga puede moverse durante el uso de un tubular de PIC. Inmaterial al tiempo y, por tanto, no discute, fue el hecho de que el pin del conductor está volviendo ligeramente inclinada hacia el lado también pone presión adicional sobre la clave pin. Esto tiene esencialmente ningún efecto cuando se trabaja con herramientas de selección convencional dentro de una hoja de estilo, key, log bloqueo de pin. Las pilas ya están descansando en el fondo de sus cámaras cuando se inicia el proceso. En una cerradura tubular, sin embargo, el pasador pilas están sentados encima de los sensores de la selección. Estos sensores son capaces de mover, por supuesto. Así, cuando la herramienta de selección derroque en la alternancia de direcciones, como se muestra en la figura 6, 26, algunas de las pilas de pin será vinculante. Los pasadores en estas pilas vinculantes será ondulación ligeramente, y esto será ejercer presión sobre los sensores de las cámaras. El palpador de una pila de enlace se mueve ligeramente, pero, en teoría, solo debe deslizar a la profundidad a la cual el pasador por encima de la pila ya no es vinculante. ¿Por qué es eso? Porque si el pin stack está a la altura correcta y no vinculante, los pasadores de esa sala ya no debería ser mueve en su lugar. Continuó la oscilación de la herramienta selección hacia adelante y hacia atrás debe lograr un movimiento similar por medio de pasadores en otras salas como empiezan a enlazar. En cerraduras tubulares que no presentan una protección especial contra la recogida y manipulación, esta técnica a menudo produce resultados en cuestión de minutos. Figura 6, 26. Girar la herramienta selección tanto a la derecha como a la izquierda en un intento de provocar la patilla de chimenea sabiendo. No deje que el tamaño de la flecha engañarlo, inicialmente usted no será capaz de una gran cantidad de movimiento rotacional pero mantener a la misma. Será tener un efecto. El out pulsando técnica. Una técnica bastante diferente a la descrita en la sección anterior, este es un método algo entre un ataque de elevación y un ataque impressioning. Algunos de mis compañeros tienen gran éxito atacando cerraduras tubulares insertando su herramienta de selección, correctamente puesto a cero, por supuesto, en la cerradura del todo, aplicando fuerza de giro rotacional en una dirección y, a continuación, mover la herramienta ligeramente y, a continuación, presionar de nuevo. Figura 6, 27 intentos para indicar la serie de propuestas que están involucrados en este proceso. En definitiva, lo que se intenta lograr mediante esta técnica es empujar todas las pilas de pasador de cizallamiento más allá de la línea y, a continuación, permitirles caer lentamente hacia el frente de la cerradura, mientras que el enchufe está bajo tensión. El movimiento alternativo también puede trabajar de la misma manera empujando la herramienta más en el tapón mientras está bajo tensión. En ambos casos, la idea es que esperamos coger la división entre el pasador y la clave pin de conductor en la línea de cizalla.
Esta técnica, en mi opinión, tarda un poco más para acostumbrarse a los lado a lado, la técnica de balanceo, pero he visto que producen buenos resultados en cuestión de segundos en lugar de minutos. Ser conscientes de que una herramienta de selección tubular puede ser quitado de la bloquear en cualquier momento y desde cualquier posición, porque no tienen un poco de centrado exterior como en la figura 6.27. Un intento para diagramar la en, y, out pulsando técnica. La herramienta de selección está completamente insertada, girada hacia un lado y luego mover dentro y fuera de muy pequeños grados. La mayoría de las teclas. Debido a esto, es posible denegar a los usuarios el fácil funcionamiento de una cerradura tubular. Si has elegido un bloqueo tubular y retire la herramienta con el tapón gira a cualquier posición distinta de la predeterminada, reposo, el resultado será similar a lo que se observa en la figura 6.28. Sí, este es un exitoso intento de apertura, pero ahora la cerradura no funciona, incluso con la clave adecuada. El único curso de acción en este momento, aparte de la presentación de la broca de centrado exterior la clave, sería utilizar la herramienta selección para manipular la cerradura cerrada de nuevo. PIC, resistentes cerraduras tubulares. Como se vio en el capítulo 4, algunos fabricantes hacen cambios en los componentes de sus pasadores pilas para producir bloqueos que son más difíciles de atacar. Esta es una práctica común con cerraduras tubulares con flat blade. Cerraduras con llave. Variada fuerza de resorte. La dificultad más típico que he encontrado al recoger cerraduras tubulares es el uso de diferentes estilos y fortalezas de muelles en diversas salas. La figura 6.28. Una cerradura tubular abierta que ha contestado y ya no lo pueden ser operados por la clave. Seguirá siendo pegada como este hasta un tubular de elegir la herramienta se usa para girar el tapón de nuevo a la posición predeterminada de nuevo. Bloqueo de Chicago, empresa creadora de la cerradura tubular de diseño, así, figura 6.39. Bloqueo cruciforme de la parte frontal de una caja fuerte. La primera pieza visto en la chaveta es un libre, girando la placa de metal. Aplicando tensión a que no tendría ningún efecto, por lo tanto, escoger una cruz con más barras en su punta es necesario. Nota. Hay algunas selecciones de bloqueo transversal altamente especializados que no utilizan pequeños vástagos en el extremo de su eje del tensor. Fabricada con bloques grandes y planas de metal, que a menudo sobresalen más allá de la recolección de armas, estos picos suelen estar diseñados para su uso en situaciones muy específicas, a menudo cerraduras de automoción. Utilizando una llave cruciforme para iniciar su coche o motocicleta puede parecer extraño a los individuos en América del Norte, sino también en otras partes del mundo, esto puede ser visto. Recoja las herramientas para este tipo de bloqueo son a menudo muy específicos y no de gran utilidad al intentar abrir cerraduras candados o comunes que utilizan claves cruciforme. La figura 6.40. Una cruz pick está preparado para su uso, con sus 4 brazos extendidos hacia afuera más allá del eje tubular. La figura 6.41. Una cruz pick con sus brazos de picking totalmente insertada en la cerradura. Rastrillar fue introducido. Me lamentaba que no hubo proceso formalizado para rastrillar que yo pudiera explicar paso a paso. Lo mismo vale para el uso de un bloqueo transversal pick. De hecho, esto es porque el hecho de que básicamente utiliza la herramienta para realizar un ataque de rastrillado en contra de todas las cámaras simultáneamente. Aplicar una suave tensión rotacional para el tapón, girándolo ligeramente con la herramienta de selección la gran empuñadura. Recuerde que, como con muchos tipos de recolección, de ligera a moderada tensión es la clave no gire demasiado duro. Con tensión aplicada, agarre el émbolo y perforar la recogida de armas dentro y fuera de la cerradura muy rápidamente. Figura 6.43 intenta ilustrar estas dos acciones, aunque nada sino una acción en vivo, vídeo es probable que capture la velocidad con la que puede fichar a la entrada y salida, por no hablar de la rapidez con la que este ataque puede abrir la cerradura si son exitosos. A veces, el bloqueo se abrirá casi instantáneamente, véase la figura 6.44. A veces tendrá una docena de pasadas o así. En mi experiencia, sin embargo, no debería tomar más de eso. Si usted no ha experimentado el éxito después de 10 o 12 movimientos de fregado, sugiero lo siguiente: retire lentamente la herramienta desde la cerradura, teniendo cuidado de observar exactamente cómo los brazos de recogida están alineados con las cámaras de la chaveta. Con la herramienta quita, girarlo 90 grados y vuelva a insertarlo en la forma que se muestra en las figuras 6.40 a 6.42. ¿Qué se puede esperar conseguir con esto?
Así, recuerdo como me dijo que la posición en la que se inserte la herramienta, inicialmente, no importa, porque los 4 brazos de recogida están fabricadas para la figura 6.42. Una cruz pick con la tensión de la pieza insertada en la ranura de la chaveta. ¿Ser uniforme? Como hemos visto una y otra vez, sobre todo cuando hablamos de la fabricación de los diversos componentes de una cerradura, nada viniendo de una tienda de máquina es producido siempre con absoluta uniformidad y perfección. Las distintas ramas de la cruz pick pueden tener ligeramente diferentes grados de flexibilidad y rigidez. Cómo realizan en cada cámara puede no ser exactamente igual. Al exponer la recogida de armas a las distintas cámaras y filas de patilla pilas, quizás tendrás suerte y encontrar una orientación más adecuada que otra. Esto me ha pasado mucho, en realidad. Voy a tratar de utilizar una cruz pick sin éxito de un par de intentos, luego gire la selección por 90 grados, y mi próximo intento será abrir la cerradura casi de inmediato. Recuerde, para pruebas de penetración no importa si usted conseguir por la habilidad, la suerte, o alguna combinación de los dos. Figura 6.43. Un bloqueo transversal pick se utiliza aplicando una ligera tensión rotacional para el tapón y luego punzar la recogida de armas y muy rápidamente. Figura 6.44. Figura 6.39. Bloqueo cruciforme de la parte frontal de una caja fuerte. La primera pieza visto en la chaveta es un libre, girando la placa de metal. Aplicando tensión a que no tendría ningún efecto, por lo tanto, escoger una cruz con más barras en su punta es necesario. Nota. Hay algunas selecciones de bloqueo transversal altamente especializados que no utilizan pequeños vástagos en el extremo de su eje del tensor. Fabricada con bloques grandes y planas de metal, que a menudo sobresalen más allá de la recolección de armas, estos picos suelen estar diseñados para su uso en situaciones muy específicas, a menudo cerraduras de automoción. Utilizando una llave cruciforme para iniciar su coche o motocicleta puede parecer extraño a los individuos en América del Norte, sino también en otras partes del mundo, esto puede ser visto. Recoja las herramientas para este tipo de bloqueo son a menudo muy específicos y no de gran utilidad al intentar abrir cerraduras candados o comunes que utilizan claves cruciforme. La figura 6.40. Una cruz pick está preparado para su uso, con sus 4 brazos extendidos hacia afuera más allá del eje tubular. El hoyuelo bloquea. Algunas personas pueden encontrar que es extraño que en este libro no se ha cubierto el tema del hoyuelo bloquea hasta ahora. Quizás sea un síntoma de mi ser de los Estados Unidos, aunque este estilo de bloqueo puede ser bastante común en otras partes del mundo, de hecho, incluso he oído este bloqueo llamado Euroclave, un nombre de estilo no estoy loca por debido a las evidentes consecuencias de cerrazón geográfica, no es muy típico de donde yo vengo. El hoyuelo bloquea llevan este nombre debido a la forma en que las cortes bitting se forman sobre sus claves. En lugar de muescas cortadas en el borde delgado de la hoja de la llave, los agujeros son perforados en la superficie plana de la hoja de la llave. Un simple hoyuelo bloqueo que representa perfectamente este estilo de fabricación puede verse en la figura 6.46. Si bien esto parece ser un diseño muy innovador, y en la figura 6.46. Una muesca de bloqueo de estilo. Este bloqueo particular de Japón, aunque el hoyuelo teclas pueden ser vistos en una serie de regiones en todo el mundo. Son menos comunes en América del Norte, sin embargo. Algún grado es. No quiero descontar la multitud de hoyuelo bloquea hacia afuera allí que están muy bien diseñados y monstruos para elegir, es importante entender que el mecanismo subyacente dentro de tales bloqueos todavía es simplemente pin tumbler pilas. Si se asomaron en el chavetero en el ángulo correcto y con buena iluminación, los pasadores pueden verse, como se muestra en la figura 6.47, sin ningún tipo de precauciones adicionales adoptadas por los fabricantes, estos bloqueos pueden recogerse en la misma manera como pin tumbler cerraduras con chaveteros vertical. Debido a la orientación de la ranura de chaveta en el hoyuelo cerraduras, lockpick tradicionales rara vez son herramientas útiles. Hay toda una amplia gama de herramientas especializadas que existen para el propósito de recoger el hoyuelo cerraduras. La mayoría de hoyuelo picks tienen el aspecto de pequeñas banderas o clubs de golf, ver figura 6.48, y que no son utilizadas por el balanceo o la elevación, las técnicas que fueron observados por primera vez en el capítulo 2, sino que se inserta en la cerradura y girar a lo largo de sus ejes longitudinales. Esto permite que los pequeños bandera tips para coger y levantar algunas de las pilas de pin.
También hay rack herramientas diseñadas para el hoyuelo cerraduras. Las puntas de 2 de estas herramientas puede verse en la figura 6.49. Me dijo que estos bloqueos pueden ser escogido a menudo cuando los fabricantes no tienen ninguna precauciones adicionales como los que hemos visto antes, la mayoría normalmente en el capítulo 4. Debe entenderse, sin embargo, que muchos fabricantes de cerraduras alveolado no toman la seguridad muy en serio. PIC resistentes pasadores son bastante comunes en el hoyuelo cerraduras, y, en mi experiencia, tienden a fabricarse con gran imaginación y creatividad. Los estilos de bordes que Anfe y llama Snake Pins, que también se hace referencia en el capítulo 4, sería en casa. Figura 6.47. Mientras la llave y el chavetero puede parecer muy poco convencional, si se mantiene el bloqueo en el ángulo correcto, y brilla una luz en el lugar adecuado, puede a menudo revelan la sencilla, regular la patilla vasos encontrados dentro. Figura 6.48. Hoyuelo una serie de selecciones. A la derecha está una mirada más cercana a las puntas de 2 de estas herramientas. Foto cortesía de Datagrama. Figura 6.49. Una mirada más cercana a las puntas de 2 rastrillos alveolado. Foto cortesía de Datagrama. En muchos bloqueos alveolado. Además, en general la fabricación de cerraduras y llaves dimple tiende a ser manejados de una manera que muestra gran atención a estrictas tolerancias mecánicas y mecanizado de precisión. El hoyuelo bloqueos no son imposibles de recoger, pero se dará con frecuencia un desafío muy importante. Incluso con las herramientas de selección especializados como los vistos en las figuras de 6.48 y 6.49, puede ser difícil. Abordar un hoyuelo bloqueo que carece de cualquier PIC resistente características especiales, sin embargo, es probable que esté dentro de su rango de habilidades si han procedido a través de todos los ejercicios que este libro ha sugerido hasta ahora. Incluso puede hacerse sin la compra de caros, recoja las herramientas especializadas. Mis colaboradores y yo hemos atacado hoyuelo baratos cerraduras con herramientas totalmente improvisada en el pasado. Un semi-diamante hace una selección adecuada a hoyuelo elevador en un pellizco. Algunas personas incluso tallaron recambio de la mitad, diamante PIC ligeramente para hacerla más eficaz en este sentido. Yo también tengo una roto selección conmigo en mi kit de herramientas grandes que me doblados en forma de onda para hacer una improvisada hoyuelo raque. Tales herramientas improvisadas puede verse en la figura 6.50. Si bien no son muy bonitos, pueden ser eficaces a partir de tiempo al tiempo. El secreto de la debilidad en el 90% de los candados. Hay un último consejo secreto que quiero compartir con ustedes. No elegí a revelar esta temprana en el libro porque no quiero a nadie teniendo un método abreviado para abrir cada bloqueo que ven. Yo quería aprender, quería que la práctica. Sin embargo, habiendo leído esto lejos ahora puede aprender el secreto de la vulnerabilidad presente en la inmensa mayoría de los candados en el mercado hoy en día. A menudo, todo lo que se necesita es un clip de papel o rígido pedazo de cable de piano para atacar las cerraduras con esta debilidad. ¿Cuántas veces hemos visto pequeños agujeros en el cuerpo de un candado? Estos son visibles en muchos modelos y marcas. Pueden estar en diferentes posiciones, pero están casi siempre presentes. Muchos de estos agujeros se muestra en la figura 6.51. ¿Le gustaría saber cuáles son, para qué sirven y qué debilidad ofrecen? Figura 6.50. Improvisado hoyuelo recoge. El rastrillo ondulado fue realizada a partir de una fractura de la herramienta y el elevador es una selección que me Diamond tallada ligeramente con una lima de mano. Figura 6.51. Pequeño, soso agujeros se encuentran en el cuerpo de muchos candados. ¿Sabe para qué sirven? Lo siento mucho decepcionar a vosotros, mis queridos lectores. Estos son simplemente los agujeros de drenaje, y nada más. Cuando son expuestos a los elementos, candados pueden acumular agua debido a las precipitaciones o incluso la condensación funcionamiento abajo de la gemela. Esta agua podría piscina dentro de la cerradura, potencialmente resultando en un atasco o ensuciamiento especialmente en climas fríos. Por tener agujeros como este en el cuerpo de la cerradura, el agua es capaz de drenar. Yo espero que usted pueda perdón por esto un poco de humor negro, al final del libro. Sin embargo, es aquí con un doble propósito. En primer lugar, yo quería una divertida y entretenida manera de disipar todos los rumores que circulan sobre estos orificios. He escuchado muy desinformada gente hace increíblemente gran sostiene a lo largo de los años sobre los agujeros de vaciado. Les he escuchado descritos como lugares donde masterclaves de omisión puede ser insertado.
He escuchado a ellos vincular